Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra excelente partida, una nueva partida de la máquina de matar AlphaZero. Ya sabéis, el rompe Stockfish. Vamos a ver esta excelente partida que jugó contra el inhumano Stockfish. La partida comenzó con D4 de AlphaZero y caballo F6 de Stockfish, C4S, caballo F3 y B6. Stockfish juega una defensa india de dama. G3, las blancas quieren llevar su alfil al fianchetto para atacar ya a la torre. Así que lo que hacen aquí las negras es interponer el alfil para que eso no pueda suceder de ninguna manera. Alfil G2, las blancas ya tienen preparado también el enroque. Sigue la partida con alfil B4. Stockfish le da un potente jaque al rey de AlphaZero y este se defiende con alfil D2. Alfil E7 retrocediendo el alfil, caballo C3 y aquí se enrocan, ponen bajo seguridad las negras a su rey. Siguió la partida con dama C2, caballo A6 con la idea de caballo B4 y molestar a esa dama que está en C2. Así que lo que hace aquí AlphaZero tranquilamente dice: ¿dónde vas, caballito? Te controlo esa casilla y ya no pasa nada. C5 atacando el centro hicieron las negras, D5 y E por D5 capturaron las negras aquí. Y AlphaZero, que es una máquina de matar, es un asesino, jugó su caballo a G5 y mirad que aquí ya puede haber temillas porque están coordinando la dama con el caballo, están amenazando un jaque mate. Evidentemente el caballo negro todavía es un muy buen defensor de ese punto, pero siempre puede haber temillas. Aquí jugaron caballo C7 defendiendo este punto. ¿Por qué? Porque si por ejemplo juegan una jugada como dama C7 comunicando las torres, ya vienen los problemas para las negras, porque vendría un caballo por D5 tremendo, atacando a la dama y atacando al caballo. Y evidentemente este caballo no puede capturar a este otro porque si no las blancas estarían dando jaque mate. Y si alfil por D5 viene un alfil por D5 y las blancas están mejor, ya que las negras no pueden capturar con este caballo, por lo que hemos dicho, y vendría el jaque mate. Por eso que en esta posición ya las blancas estarían ganando un peoncito y con una muy buena posición. Pero Stockfish es otra máquina muy potente y juega su caballo a C7 defendiendo este peón, este punto clave para que no entre las piezas ahí a dar por saco al caballo defensor del enroque. La partida siguió con H4. AlphaZero es un guerrero, viene dispuesto a lanzar ataques contra Stockfish hasta que acabe con su resistencia. H6 jugando, intentando asustar al caballo de AlphaZero, pero AlphaZero no retira ese caballo. Sería un error por parte de AlphaZero retirar este caballo, ya que ese caballo no se puede capturar. Aquí AlphaZero echó más leña al fuego y no solo este caballo quiere plantar tomates ahí en esa casilla, sino que el caballo C también quiere plantar lechuga y pepino. Captura en D5, capturan aquí las negras que para eso habían traído el caballo por D5 y evidentemente aquí capturar este caballo sería un error gravísimo porque con H por G5 las blancas abren la columna, están atacando al caballo negro, que es el defensor de ese punto, que no se puede retirar puesto que si no le dan mate en H7 las blancas y ya tienen un problema. Si ahora capturan este, por ejemplo, caballo C por D5, recuperan pieza, G por F6 y ya se amenaza el mate. Por lo tanto está mucho mejor. Aquí evidentemente si quieren defender ese mate tienen que capturar con caballo, pero si este caballo sale de esta casilla resulta que el alfil puede capturar en B7 ganando la partida prácticamente. Si torre B8 porque está atacada ahora esa torre, vendría alfil D5. Realmente este caballo sigue sin poder capturar por la amenaza del mate. Dama C7 por ejemplo y alfil G5 atacando al defensor del mate. Y evidentemente aquí las negras están perdidas y realmente no se pueden salvar con ninguna jugada. Evidentemente hacer G6 para interponerse a la acción
que la dama no pasa en h7 es un jaque mate directo del tremendo alfacero. Dama por g6, este peón no puede capturar porque está clavado. Así que cuidadín en la posición, que ese caballo no se podía capturar y Stockfish evidentemente no lo capturó. Capturó en d5, la partida siguió con c por d5, d6, para que ese peón no avance en ningún momento, pero aquí a4 hacen las blancas, dama d7, alfil c3 y la partida siguió. Bueno, este alfil puede que quiera eliminar este caballo, ¿no? Y si lo elimina es el mate aquí igualmente, o sea que cuidadito, que todas las jugadas de Alfa Cero tienen veneno. Es una máquina de matar. Y torre Fe8, ¿para qué? Por si ahora capturan este caballo y la dama quiere entrar aquí, pues que tengan un respiro al aire, ahí puedan defenderse. O sea que la partida siguió con enroque corto, alfil d8, e4 y ponen otro peón en el centro, las blancas. Aquí caballo g4 hizo Stockfish, alfil h3 clavando a ese caballo, la dama está detrás, cuidado que eso puede tener veneno. Y aquí sí que se come Stockfish ese caballo, dice, este me lo quito yo de encima, lo captura. F3 hicieron también las blancas para recuperar su pieza, puesto que ese caballo no se puede ir porque la dama está atacada detrás por el alfil. Siguió la partida con el feón al ataque. Y aquí las blancas recuperaron material. F por G4, F por G4 y alfil F1. Porque estaba atacado, se tiene que retirar evidentemente. G por H4, de momento Stockfish ya lleva 2 peones de ventaja. Ahora este lo pueden recuperar cuando quieran las blancas porque está 2 veces atacado. Siguió la partida con un pinchito de alfil a dama y torre. Stockfish jugó dama de C7 y aquí capturaron en H4. Alfil F6, no retiran la torre. Realmente capturar esa torre le da iniciativa a las negras, por eso Stockfish ya le iría bien que le capturasen esta torre y eligiesen esa variante en vez de la que elige Alfa Cero. Por ejemplo, si ahora aquí alfil por E8, pues tienen compensación las negras después de torre por E8, torre D1, alfil por C3, por ejemplo, cambiando dama por C3 y dama F4, dando un jaque, rey G1 y G3. Y vemos que tienen iniciativa las negras porque este peón está cerca de la coronación y además el peón también de E está atacado por la dama y por la torre, por lo tanto una variante mucho mejor para Stockfish que la que le plantea Alfa Cero con torre H, F1 dando rayo X a la dama. La partida siguió con torre F8 colocando la torre detrás de la dama, alfil por F6 eliminando ese alfil, G por F6 y vemos que ahora tenemos una posición donde las blancas van a tener mucha iniciativa porque tienen toda la columna abierta y además pueden llegar a la casilla F4 para atacar el peón G, como hizo ahora Alfa Cero. Están tocando el peón G y las piezas blancas están infiltrando el enroque. Además, también aquí tienen un peón pasado muy poderoso. De cara a un final también puede ser un peligro. Jugaron las negras dama G7 para defender ese peón y alfil E2 volviéndolo a atacar. Dama H6. Ahora vemos que si capturan con el alfil cae esta torre. Y lo bueno que esta torre no puede capturar el peón porque está clavada. El rey está detrás. O sea, buena jugada de Stockfish aquí. Torre F1 doblando las torres, haciendo presión en F6. G3. Avanza el peón atacado, lo que pasa que lo van a cazar rápidamente las piezas de Alfa Cero. Con dama D3 ya lo están atacando y están amenazando un jaque, entrar por la columna G también, y realmente aquí Stockfish lo deja abandonado, se aparta del jaque, hacer G2 atacando la torre
dándole ilusiones a ese peón de que se convierta en cinturón negro de artes marciales, pues resulta que no sirve porque la dama entra en G3 dando jaque y cazando el peón. Rey H8 y dama por G2 con una buena posición para la blanca. Es por eso que G2 no lo hace aquí y directamente apartan el rey de los jaques, lo capturan ahora las blancas, dama por G3, torre H, E8. Hay algunas temillas, puesto que las negras aquí amenazan bastantes temas. Por una parte, amenazan directamente jalarse este peón. ¿Por qué? Porque está indefenso. Esta torre no lo puede defender porque hemos dicho que estaba clavada, el rey está detrás y no lo puede defender. Por lo tanto, esa es la amenaza principal, pero no solo eso, sino que también pueden estrellar aquí el alfil capturando ese peón, ya que si capturan con este, la torre caza el alfil de E2 que no está defendido. Es por eso que aquí Alfa Cero sencillamente hace alfil de 3, lo aparta de la amenaza y además digamos que defiende en E4. La partida siguió con alfil C8 dándole un poquito más de acción a ese alfil, mejorando su vida. Rey B1 lo apartan de los rayos X la blanca y torre F7 para doblar las torres para empezar a defender en F7. Aquí dama F2 haciendo presión sobre ese punto, alfil D7 y H5 tendiéndole una trampita al ratón. Si ahora el ratón se come el quesito este, pues torre H4 están ganando la dama. Es por eso que ese peón no se puede capturar aquí. Doblan las torres defendiendo en F6 y alfil C2. Juega Alfa Cero sin prisa, alfil E8 con una sencilla idea en mente de apartar esta torre para capturar este peón con el alfil después de los cambios en F6, claro que está atacado 3 veces. Torre F3 hizo Alfa Cero, torre E7 con esa táctica en mente de zamparse el peón pasado y torre por F6, dama por F6, dama por F6. Hubo un intercambio de todas las piezas mayores, torre por F6, torre por F6 y vemos que queda una posición donde las negras sí que capturan el peón pasado, pero se van a comer también la blanca el peón de D6. Siguió rey G7 atacando a la torre, se comió el peón de D6 la torre, alfil por H5 también acabando con el peón H y rey C1 acercando un poquito el rey a la lucha. Torre E5 para que estos peones que son un peligro, Alfa Cero ha conseguido esos dos peones pasados que son mucho más terribles incluso de cara a un final que el peón H. Aquí A5, Alfa Cero lo que hace es destruir, digamos, la cadena de peones de las negras. Capturaron aquí, porque evidentemente ese peón, el de B6 está atacado por el de A y por la torre, por lo tanto tenían que capturar. Siguió rey D2 sin prisa de capturar esos peones, alfil E8 y torre A6 amenazando ya a ambos peones. La partida siguió con torre H5, alfil D3 y A4. Despavorido huye ese peón que no tiene, digamos, vida ya, aunque esté defendido ahora. Siguió la partida con D6 y el peón D comienza a ir allí. Alfil F7 tratando de que ese peón llegue a 2 quizá, pero el peón de D7 se abalanza a convertirse ya en cinturón negro de MMA y repartir mamoya y guantazo. Torre H8 para impedir que ese peón corone y aquí Alfa Cero lanza el peón E también para apoyar a su peón y coronar con dos peones. La partida siguió con torre D8 interponiéndose al peón tratando de cazarlo, pero alfil F5 defendiéndolo. Rey F8 intentan atacar ese peón como sea las negras. Y aquí S6 atacando al alfil. Alfa Cero no le da tiempo a maniobrar. Jugó aquí alfil H5 y torre por A4 jalándose ese alfil. Decir que cuando aquí ya se había rendido, que no lo he dicho, Alfa Cero se había rendido. Vamos a retroceder en la jugada que se rindió. Esta jugada la he hecho yo para que veáis lo que pasó.
Cuando hizo aquí E5, viendo lo que iba a pasar, lo que os estoy comentando, aquí Stockfish se rindió porque vio que no había posibilidad de defenderse. La siguiente jugada la he hecho yo para que veamos qué se planea aquí de Alfa 0 para ganar la partida. Torre de 8 había contado, alfil F5 defendiendo el peón, rey F8 acercando el rey a la lucha, S6 atacando al alfil, no habíamos quedado por aquí. Y si ahora alfil H5 para que no se lo jalen las blancas, pues resulta que torre por A4 cazando ese peón que tenían las negras. Se amenaza la torre que venga aquí a molestar al alfil, rey E7 para que ese peón no avance y torre H4 molestando al alfil. Alfil F3 porque realmente no tiene casillas donde ir, prácticamente está cazado en todas menos en F3, pues torre H7 jaque, el rey se puede ir a D6 pero E7 amenazando la torre y amenazando torre 8 coronando, gana la partida. Si torre por D7 no soluciona nada porque este peón se convierte en cinturón negro y podrían seguir torre por H7, alfil por H7 y evidentemente con una dama de más en Alfa 0 creo que no tendría problema en ganar la partida. Espero que os haya gustado este partidón. Abajo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis. También os unáis al club que tenemos allí donde los sábados hacemos torneos. Y sin nada más, aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.